Primero que todo vamos a tener que la prevención y la promoción en riesgo cardiovascular. En nuestro primer artículo, que son las estrategias de prevención y la detección de factores de riesgo cardiovascular, vamos a tener que las enfermedades cardiovasculares tienen una estrecha relación con el estilo de vida y los factores, pues unos factores llamados fisiológicos, bioquímicos, que pues dan tendencia a una persona que tenga o sufra riesgo cardiovascular, cuya morbilidad puede ser mortal y pues esto la puede, estos digamos son las enfermedades que pueden llevar al riesgo cardiovascular, la insuficiencia cardíaca, la aneurisma y la disección aórtica, las enfermedades arteriales periféricas y los accidentes cerebrovasculares, entre otras. Vamos a ver que el objetivo como tal de este artículo es darnos a entender los objetivos de la prevención y reducir la mortalidad y morbilidad de los individuos que tengan un riesgo absoluto elevado y asistir también un riesgo bajo, pues que tengan un riesgo bajo y mantener en ese estado pues el riesgo bajo cardiovascular. Vamos a ver que vamos a ver diferentes tipos de factores. Entonces vamos a tener que las prioridades de la prevención, la primera es que el paciente con aterosclerosis ya establecida, pues cuenta que pues tiene un riesgo cardiovascular alto. El individuo asintomático, pero con alto riesgo, también debe presentar, pues digamos, una prevención ante esos factores de riesgo cardiovascular, que pues también ahí entran las patologías como diabetes y aumento significativo de factores pues individuales que pueden ser del organismo en cuanto a su deficiencia en alimentos. También antecedentes familiares que puedan tener o adelantar la aterosclerosis y puede ser precoz y va directo a esas personas. Entonces acá vamos a ver el impacto que tiene un riesgo cardiovascular a nivel, o sea, a nivel global como tal. Entonces acá hay diferentes mujeres que tienen dos tienen una de 60 años con un colesterol bastante, unos lo tienen de manera normal y otros lo tienen más alto. Entonces, cada vez que tienen una tensión más alta o más baja, eso puede llevar a tener un riesgo cardiovascular mayor. Entonces, digamos, acá tiene el colesterol, esta mujer tiene el colesterol alto, pero aún así tiene la tensión bien y no es fumador, entonces un riesgo cardiovascular de 2. Pero esta mujer que tiene un colesterol más o menos un poco más bajo, pero la tensión arterial es alta y es fumadora, va a aumentar su riesgo cardiovascular. Vamos a ver que también van a haber indicaciones para la prevención. Entonces van a hacer que las personas obviamente no fumen, una elección buena de alimentos, una actividad física de 30 minutos, que puede ser moderada, un índice de masa muscular y pues estable o normal, pues también como tal lograr una tensión arterial normal, mantener el colesterol también en sus niveles normales, como la glicemia, también el control riguroso de factores de las personas que ya tienen establecidas una diabetes. También el colesterol es tener mucho cuidado y también debe ser considerado un tratamiento farmacológico si llega a tener un factor de cardioprotector por si la persona tiene un riesgo vascular bastante alto. Vamos a ver que los factores de riesgo van a estar el tabaquismo, la alimentación, la obesidad, la actividad física, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la diabetes, los factores psicosociales y los factores genéticos. Vamos a ver que para darnos cuenta que si tenemos este riesgo cardiovascular, tenemos en cuenta una imagen, una detección precoz asintomática, básicamente porque la mayoría de estos síntomas o de las enfermedades como tal no se ven o no se evidencian de manera clara. Entonces, uno de los principales para identificar que pues, los individuos sanos tienen este tipo de cosas es que pues, en las enfermedades coronarias se hacen unos respectivos exámenes que son como pruebas de esfuerzo, gama fría, gammagrafía, radionucleasia y ecografía de estrés. Vamos a tener también que vamos a tener la prevención de enfermedades cardiovasculares en mujeres. Más que todo van a haber terapias preventivas ya que nosotros al tener nuestra menopausia estamos más expuestas a tener riesgos cardiovasculares más altos. Entonces van a sustituir esas hormonas y van a aplicar otro tipo de sustancias para aliviar, digamos, esa carga hormonal. Vamos a tener, aparte de esos tratamientos farmacológicos, en los cuales se van a utilizar beta bloqueadores, beta
bloqueadores de canales de calcio, inhibidores de enzimas y conversión de angiotensina, diuréticos y anticoagulación. De esto se trata nuestro primer artículo. Ahora, vamos a ver nuestro segundo artículo, que estas son más de la terapia en mujeres, que es estrógena, que básicamente es para la regulación primaria, o sea, la prevención primaria como tal del riesgo cardiovascular. El tratamiento y los síntomas asociados puede ser, pues más que todo porque pues claramente la mujer ha demostrado una mayor tendencia después de su menopausia a tener más riesgo cardiovascular, entonces ellos se basan básicamente en unos estudios que se realizaron. Entonces, el primer estudio es el estudio de PEPI, que básicamente fue en 1995, y pues en esto se desarrolló pues en una población que fueron de mujeres de 45 a 64 años, y duró 3 años este estudio, en el cual pues se concluyó que pues por vía oral y asociado a la progesterona que se administraba, pues continuó con las secuencias y reduce el colesterol como tal y el aumento de las grasas saturadas e insaturadas. Entonces van a tener unos incrementos de leves de los triglicéridos, y esto va a ayudar a que no tengan un factor tan importante cardiovascular, y sobre todo que no tengan la pared aterosclerótica. Vamos a tener que también el objetivo, hay otro estudio que es el de Nurses Halting Study, que básicamente es de 1976 a 1999. El objetivo es investigar la duración y la dosis del tipo de terapia, y en esta se concluyó que pues las personas que se tomaron presentaron en 39% pues eventos mayores, que pues se observó que la hipótesis de una cardioprotección con esto funcionó sin pruebas hasta 1999. Al final, como tal, estos resultados no fueron válidos porque pues habían muchas controversias como tal con el resultado. Vamos a ver que en esta, pues como se ve, siguieron como tal con el estudio y lo llamaron HERS 1, y eso fue en 1998. En ese también el ensayo fue un doble ciego, pues el placebo se dio, y pues después decían que pues en mujeres de 44 a 79, y pues los participantes decían que establecían una diferencia entre estos grupos y no se utilizaron para prevención. Aparte de eso, decían que al comenzar estos tratamientos, el estudio no redujo el riesgo cardiovascular, y tampoco pues lo intentaron la segunda vez, tampoco dio un resultado favorable. En el siguiente estudio, en el WI, eso fue en el 2002 al 2006, que corresponde pues básicamente más que todo a mujeres de 50 a 79 años, y estas básicamente, esas mujeres fueron con alteraciones de útero y fueron también dadas por vía oral un placebo y el medicamento que se estaba utilizando para esto. Como tal, el Instituto de Corazón concluyó que debía ser suspendido debido a que había un riesgo de cáncer de mama y otros aspectos por el aumento de la medida hormonal que se les estaba dando a los usuarios. Pues según los resultados, el riesgo de cáncer de mama invasivo pues se observó que incrementó pues también una relación de placebo, y pues la mayoría de esos casos no fueron mortales, pero sí fueron observados, y fue muy polémico el tratamiento. Pues se volvió a evaluar, se volvió a tabular, y en eso se vio que pues no aumentó el riesgo de cáncer de mama todavía, no había trombosis, ni ACV, ni nada venoso, y pues ni siquiera se clasificaba como un mal estudio, y debido a esto la mitad de las mujeres estaban conscientes de su tratamiento, y el porcentaje de abandono fue bastante alto. Vamos a ver el tercer estudio, el cuarto estudio, que es el estudio de Dobbs. Básicamente este fue en el 2012, fue un ensayo que se evaluó con una perspectiva más abierta, que fue para las prevenciones de osteoporosis, básicamente. Esto fue en mujeres de 45 años a 58, en esas edades. En esos 6 años, pues la medida que se fue transcurriendo este medicamento fue menor, 52% menor, y se mantuvo pues los 6 años, y pues no hubo alteraciones como tal. Se halló pues que se asociaron el mayor riesgo, pues se asoció el mayor riesgo de cáncer, ACV, trombosis y embolia pulmonar. Por lo tanto, pues este estudio indica pues recurrentemente que mujeres con menopausia continúan durante un tiempo prolongado y produce un significativo riesgo
en un punto final combinado a la mortalidad. O sea que sí funcionó como tal el estudio. Vamos a hacer el estudio de ELITE, que básicamente es un ensayo autorizado, que fue básicamente para la ventana de la oportunidad cardiovascular. En este fueron 343 mujeres, fue de 6 a 7 años, básicamente utilizaron beta bloqueadores y varios progesterona, que son hormonas que nosotras teníamos durante el ciclo menstrual. Bueno, durante estos 5 años, pues decían que a pesar de que pues, las personas que le dan progesterona y sin progesterona seguían con una tasa como tal buena, entonces digamos que fue como una progresión que pues no se vio ni sí ni un no, entonces lo tomaron como que funcionaba más que todo para una oportunidad, una hipótesis de oportunidad de estos usuarios. El estudio de Stack-B en el 2018 pues fueron 104 mujeres sanas del Reino Unido, pues básicamente fueron 3 años. En este pues la población se examinó el impacto de la terapia y la estructura pues como tal fue más que todo para los ventrículos izquierda y derecha, para que pues digamos no tuvieran cambios en su estructura y demás para la función cardíaca. Se observó volúmenes de la cámara significativos, eran más pequeños y se relacionaban con pues, los resultados cardiovasculares favorables. Entonces a esto vamos a llegar a nuestro tercer artículo, que son perfiles de salud y prevención de riesgo cardiovascular en ejercicios de adolescentes. En esta podemos ver que pues, la falta de ejercicio y la dieta inadecuada que tienen los adolescentes, como la población adulta, pues puede disminuir el sedentarismo, pero como tal, el estudio muestra básicamente que por medio de unas tablas, que son estas tablas que están acá, por medio de unos cuestionarios que se les hicieron tanto a la población de los estudiantes como a los papás, demuestran pues si tenían, digamos, algún efecto del ejercicio como palpitaciones, sensación, mareo, pérdida de conciencia. En la primera tabla podemos ver que básicamente esta se mide el ejercicio, o sea, físico del alumno en la competencia fuera de clases. Entonces, la mayoría decían que no, otros que pues en escolar, federaciones internacionales. En donde hubo más auge como tal fue en federales, en chicos, y en chicas fue básicamente que la mayoría casi no lo hacía. Vamos a ver que en esta tabla vamos a ver la siguiente, que es donde vamos a ver que los muchachos, en realidad, la mayoría de las mujeres como tal, acá son, digamos, un signo de alarma, que las mujeres, ninguna de ellas hace un ejercicio. Y aparte de eso, pues los niños de pronto sí de 2 veces, pero pues igual es un signo de alarma porque pues la obesidad y la tendencia a la alimentación no es sana. Vamos a ver que en la tabla 5 vamos a tener que, vamos a ver cómo las madres y los padres hacen regularmente ejercicio. Vemos que en el bachillerato no eran tan ejercitados, lo hacían más bien esporádicamente. Y aparte de eso, esporádicamente o no lo hacían. Aparte de eso, ahorita en esta segunda tabla explica el momento de ahora, o sea, en el hoy, y ellos básicamente, la mayoría no hacen, la gran cantidad no hacen ejercicio, entonces también están en un riesgo cardiovascular alto. Vamos a ver que pues los cigarrillos y todo eso, los cigarrillos que se fuman al día estas personas van a aumentar también su riesgo cardiovascular. Entonces imagínense, 16 personas fuman de 1 a 2 cigarrillos. Y aparte de eso, hay 3% que fuman 15 cigarrillos al día. Entonces es un aumento mucho más elevado hacia un riesgo cardiovascular. Vamos a ver que también vamos a ver el IMC de los alumnos, que es el peso. La mayoría está en un peso normal o ideal, pues básicamente de los 18 a los 25 años. De resto, pues hay otra tendencia bastante grande en los chicos a tener preobesidad. Y ahora vamos por último, vamos por consiguiente al papel de los ejercicios resistidos para enfermedades cardiovasculares en mujeres de posmenopausia, y esto es también una revisión de literatura. Vamos a ver que el objetivo de la revisión pues, es explicar los diferentes efectos que tienen los ejercicios resistidos con la bibliografía científica y todas estas cuestiones.
Y pues vamos a ver que la menopausia se caracteriza básicamente por el cierre del ciclo menstrual y la ovulación que tenemos en las mujeres presentándose en frecuencia en 47 a 54 años. Acordarnos que los ejercicios resistidos pues es una forma de fortalecer el músculo y una estrategia de mejoramiento estético. También es una base de múltiples rehabilitaciones físicas, tratamiento de enfermedades degenerativas y también para el mantenimiento y la optimización de las distintas poblaciones. Vamos a ver que nosotras cuando ya no tenemos esto periodo vamos a tener una cuestión que se llama lipomia, que es básicamente se caracteriza por el aumento de los lípidos que van a estar de manera aguda y van a estar en las comidas y estos van a subir los niveles de nuestra colesterol. Y vamos a tener las lipoproteínas que pues se han descrito de varias formas importantes y es como transportar los lípidos y todo esto al plasma y eso ayuda, eso sube el colesterol, o sea, ayuda como a mantener el colesterol y la energía y deposita todo a los músculos para tener una energía. Entonces, la influencia del ejercicio como tal en esto es que las mujeres, como tenemos más energía, acumulación de grasa, vamos a ver que los ejercicios, como son contra resistencias extremas, como pesas, bandas elásticas, todos esos equipos pesados, máquinas de ejercicio como los que hay en los gimnasios, son consideradas naturales, ya que la respuesta al ejercicio aeróbico, o sea, con esto vamos a tener una variabilidad de los principios de un gasto energético, o sea, gastar más grasa que tenemos como tal, guardada como tal en los adipocitos y en el músculo. Entonces, vamos a llevar un prolongado consumo y exceso pues, de este ejercicio y va a haber una estimulación mayor de la oxigenación de la grasa durante ese periodo de la recuperación. Vamos a ver que se ha mostrado que la eficacia de estos ayuda también al colesterol y el aumento de las concentraciones como tal de las grasas saturadas e insaturadas. Entonces vamos a ver que va a haber una disminución del colesterol en las arterias, va a haber de transportarlo al hígado con las secreciones y van a haber otros resultados que van a verse a lo largo del periodo. Vamos a ver una realización de ejercicio como los aeróbicos de 15 a 18 horas antes de ingerir una comida, porque para que no se, digamos, no tengan, o sea, la comida ya se digería, ya estén los sustratos o los grasas de energía puestas en los lugares que se necesitan para la energía. Ya que la total de la energía pues, gastada durante la sesión de ejercicio aeróbico es el principal factor que influye para la reducción de como tal, como lo que habíamos hablado acá, de la lipemia. Porque tenemos que tener mucho cuidado porque eso va a aumentar nuestros niveles de colesterol y vamos a estar en un nivel óptimo, un nivel arriesgado y esto pues va a ser un nivel alto. Entonces debemos tener mucho cuidado para no subirnos de estos tipos. Esta tabla nos enseña cuáles son los niveles normales que debemos tener. Vamos a ver que como tal, las adaptaciones del ejercicio también proporcionan un hecho de la sensación de mejora también a nivel cardiovascular por efectos de fisiología como tal. Esta tabla nos enseña pues, los hallazgos de los estudios que se han realizado en personas que han hecho ejercicio, entonces acá muestran las repeticiones, el número de ejercicio, la serie, la recuperación, el tiempo de la sesión y acá cuánto han gastado, cuánto tienen de lipodema. Entonces, tiene muy poco, no tiene, tiene bastante, tiene poco, tiene un poquito, o sea, sí, dependiendo de también las sesiones, así mismo se ve el gasto de las grasas. Ahora, vamos a por último a nuestro último artículo, que es la prevención cardiovascular en el adulto mayor. Como tal, acá podemos ver una tabla que se encuentra en la morbilidad del sexo, que básicamente, de ambos sexos que son desde 65 hasta 79 años, que los principales causas, pues estos artículos de Chile, básicamente dice que las enfermedades isquémicas del corazón son la número 1 y son las tasas más altas que tienen ellos de mortandad. Entonces, básicamente aquí para abajo son todas las enfermedades y todas estas enfermedades están dentro del riesgo cardiovascular y eso es lo que se debe tener en cuenta. En la materia de prevención cardiovascular, pues se debe también considerar que las políticas de impacto, pues a nivel del adulto mayor, pues tienen que ser mejoradas porque pues obviamente necesitamos una mejor prevención. Vamos a ver que en las enfermedades cardiovasculares la principal muerte pues es prematura en el mundo, las causas más importantes pues dan invalidez,
y efectivamente es un aumento de costos en médicos y todos estos sanitarios, entonces vamos a tener en cuenta ese tipo de cosas, esas son cosas que siempre se tienen que mejorar. La aterosclerosis subyacente pues, se desarrolla de forma indiciosa durante años y a menudo se encuentra en estados avanzados cuando ya aparecen los síntomas. Entonces, ahí como habíamos hablado en el primer artículo, hay que tener en cuenta y realizar exámenes cada cierto tiempo y más si tiene una predisposición genética a tener un riesgo cardiovascular. La muerte puede ocurrir también frecuentemente de manera súbita y nadie se puede dar cuenta y en el momento en que hacen la examinación o la autopsia se dan cuenta que era por un riesgo cardiovascular. Vamos a tener en términos generales que también hay una estrecha relación en el estilo de vida y los factores fisiológicos. Entonces, digamos, si usted tiene un estilo de vida sedentario, come mal, no tiene cuidado con su tensión arterial, no se cuida todo este tipo de cosas, va a aumentar su riesgo cardiovascular. Las modificaciones y factores de riesgo han demostrado que la capacidad y reducción de la mortalidad sobre los individuos es de alto riesgo. O sea, son factores que se tienen que modificar. En cuanto a la hipertensión arterial, esa es una de las condiciones más fuertes y la cerebrovascular que tiene estas enfermedades. Hay que tener cuidado porque estas dos enfermedades son muy silenciosas, por eso es bueno hacer los chequeos médicos cada vez que se recomiendan y obviamente tener en cuenta si en nuestros antecedentes tenemos este tipo de factores. Vamos a ver que hay políticas dirigidas al adulto mayor. La primera es establecer planes sanitarios apropiados para los adultos mayores para hacer un envejecimiento activo, saludable y exitoso. Aparte de eso, hay un fortalecimiento primario para las personas mayores para que ayuden a mejorar en general y formar profesionales de salud relacionados con la atención al adulto mayor. Vamos a tener que también, vamos a implementar una red y estas van a estar nuestros adultos mayores, pues como tal los países europeos ya la tienen y han vivido su experiencia de envejecimiento pleno. Entonces, hay una prevención que vamos a tener en cuenta que son los cambios de vida, las actividades físicas que tienen que ser 30 minutos al día, pueden ser de baja intensidad dependiendo de la patología que tenga el paciente o el usuario. Entonces, digamos, el médico le recomendó que pudiera hacer un 60% de su frecuencia cardíaca para realizar el ejercicio, se hace un examen y todo este tipo de cosas y se le lleva al paciente a realizar estas actividades. Vamos a llevar una dieta recomendada, una terapia hipolipemiática para la prevención primaria, una prevención secundaria que es cardiocoronaria, una prevención de accidente cerebrovascular. Aquí ya empiezan a entrar fármacos, que es la aspirina y las estatinas. Y por último, la tensión arterial, que es el que más se tiene que tener cuidado como adulto mayor, ya que es más frecuente que se tenga como tal, se pueda tener esta enfermedad.